Bien, como dije antes, buscando la futura esposa para mi hijo o hija. ¿Ya? Para mi hijo o hija. ¿Quiénes tienen hijos acá en esta mañana? Levanten su mano. ¿Quiénes tienen hijos e hijas? Hijos e hijas. La mayoría tiene hijos e hijas, ¿ya? Aquí hay jóvenes solteros, sin compromiso, vírgenes. Levanten su mano. ¿Hay jovencitas, jóvenes, solteros sin compromiso? Ya. ¿Hay niñas o niños que estén pololeando el día de hoy? Levanten su mano. ¿Quién está pololeando? Uno, yo veo dos. Ya, dos. Y los otros están esperando ahí, esperando que salte la liebre, ¿cierto? Pero sigan esperando, chiquillas, y sigan esperando, jóvenes. Vale la pena esperar. Vamos a ver hoy día. Génesis capítulo 24, versículos del 1 al 8. Este mensaje yo lo enseñé hace muchos años atrás en los jóvenes, cuando estuve a cargo de los jóvenes, casi 12 años estuve con los jóvenes, y hoy día se pueden ver buenos frutos, hay una buena mano parece, ahí está la Baby con el Jimmy, creyentes que estuvieron con uno, la Karen con Byron también estuvo con nosotros, ¿cómo se llama también? El Chiqui, también que ya está casado con su esposa, y me falta alguien más. La Dipi también, y bueno, hay varios más, pero ellos ya están casados, ¿ya? Algunos hicieron caso de los consejos que uno le daba, otros no tanto, y bueno, y pagaron sus consecuencias, creo yo, lamentablemente, pero uno quería siempre el bien para el joven, ¿ya? Y la señorita. Y los que le hicieron caso a la palabra de Dios hoy están casados, tienen su esposa, sus hijos. Y eso es rico verlo. La Evelyn con John también, también estuvieron con nosotros. La Donna con Carlito, ¿ya? Que la Donna la tuve así chiquitita, cuando yo como 14 años, 13 años parece que tenía la Donna. Y ahora es toda una mujer, mamá, con su hijo, con su esposo, con Carlito que también lo conocimos. Entonces fue un privilegio para uno enseñar a los jóvenes. Y hubieron dos tipos de jóvenes, los jóvenes que querían seguir sirviendo al Señor, que tenían temor de Dios, y los jóvenes que venían por las chiquillas o venían por los chiquillos, ¿ya? Pero no venían por lo más importante que era la palabra de Dios. Bien, vamos a ver en Génesis capítulo 24, versículos del 1 al 8. Padres, atentos. Ustedes que tienen a sus hijos todavía solteros. Padres, atentos. Dice la palabra de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y vamos a ver Génesis 27, 46. Aquí estamos viendo el caso de Abraham con su hijo Isaac, y ahora vamos a ver a Isaac con su hijo Jacob. 27, 46 y 28, 1. Dice la palabra de Dios. Y dijo Rebeca a Isaac. Rebeca era la esposa de Isaac.
fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. ¿Qué podemos ver aquí? Dos historias, pero muy similares una de otra. ¿Ya? Vemos a Abraham preocupado de la futura mujer o esposa para su hijo Isaac. Isaac tenía más o menos 40 años ya. Imagínense, 40 años, todavía está con los papás, ¿ya? Esperando. Pero sin duda que él estaba esperando el momento correcto. Y tenía ya 40 años. Y vemos también a Rebeca, la esposa de Isaac, y a Isaac, preocupado también por la futura mujer de Jacob. ¿En qué situación? En que ellos no quieren que se case con las hijas heteas, que las hijas de los cananeos. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Para ellos era sumamente importante que se casaran con alguien de su parentela, que eran de Padán Aram, es decir, eran arameos, ¿ya? Eran arameos. Muchas veces, hermanos, los padres se despreocupan de sus hijos en cuanto a esto. Y dicen, no, mi hijo ya está grande, ya tiene bigote, ya va a la universidad, él sabe lo que elige, yo no me meto. Y muchas veces los hijos también dicen lo mismo respecto al padre. Oye, no te metas con mi relación, yo sé lo que hago. A mí me gusta esa niña, a mí me gusta ese niño, y tú no me lo vas a impedir. Muchas veces las jovencitas, los jóvenes, actuamos de esa forma con nuestros padres. Y los padres, a su vez, dejan que los hijos tomen lo que ellos quieran. Y no se preocupan de la futura esposa de su hijo, ni del futuro esposo de su hija. Yo espero estar muy preocupado por el futuro esposo o futuro yerno mío en relación a mi hija. Porque hay varias cosas y cualidades que tienen que haber en esa persona en las cuales un creyente o una creyente debiera fijarse. Más allá de la parte física, que es la que más nos atrae, sobre todo a los hombres. Pero vemos que para Dios no es así. Y generalmente solamente se elige eso, pero tú no ves lo que hay adentro de esa persona, la cual puede desviarte a otro lugar. Por eso, padres, debemos estar preocupados por el futuro de nuestro hijo. No solamente el futuro universitario, ¿cierto? Los papás se preocupan de financiar la universidad, de pagar la universidad, ¿cierto? De que estudie un título nuestro hijo, ¿cierto? Damos todo, trabaja el papá, trabaja la mamá, hay que sacarle un título. ¿Y qué de lo otro? ¿Y qué de su futuro marital? Que ese joven, una, que se case, porque ahora no se quieren casar. Una es que se casen. Otra, que se casen con un hombre o una mujer, porque ahora se casan con mujeres, mujeres y hombres y hombres. Y otra, que se casen con un joven o una señorita que tengan temor de Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos y chicas. No es la simpatía, no es que tu pololo te hace reír, este me hace reír, es muy simpático, me cae súper bien, me alegra. Vamos a ver que no es eso. Lo que tiene que haber en cada joven o señorita, en la cual yo me debo fijar, es en el temor a Dios. Una vez yo le dije a una de las jóvenes
que yo tenía a cargo, le dije, ese joven no te conviene. Y ese joven también venía acá. Y él me dice, y ellos ya como 6 años de pololeo, 5 años de pololeo. Ya estaban pensando en matrimonio. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque a él lo veo solamente que él viene cuando tú vienes. Y cuando tú no vienes, él no viene. Y cuando tú te quedas, él se queda. Y cuando tú te vas temprano, él se va temprano. A nosotros algo nos sirven los pelos blancos. De algo sirven. Y sobre todo esto, hermanos. Bueno, ella estaba muy enamorada. Yo solamente le hice ver mi parecer. Porque yo la estimaba a ella porque ella tenía temor de Dios. Cuento corto, hubo un gran drama y él terminó con ella o terminaron los dos por una situación. Sin embargo, ella conoce a otra persona, a otro joven que sí tenía temor de Dios. Y se casan y hoy viven felices, tienen 2 hermosos hijos, pero en ese momento ella no me hizo caso. No quiere decir que yo tenga la verdad de las cosas, hermano. Pero sí, cuando alguien te da un consejo en base a la palabra de Dios, medítalo. Y ojalá tómalo. Ellos nunca más se volvieron a ver. Eso se terminó, se acabó mal, y supuestamente estaban enamorados. Si no hubiera sido ahí, hubiera sido en el matrimonio. Y se hubieran separado. ¿Por qué? Porque uno tenía temor de Dios, el otro andaba por ella. Lamentablemente. Ahora, ¿por qué Abraham estaba preocupado de su hijo Isaac? ¿Por qué tenía que ser de su parentela y no de la tierra donde él vivía, que era la tierra de Canaán? Vamos a ver en Génesis, capítulo 24-29. No vamos a ver toda la historia, porque lo que yo quiero dar énfasis es en la preocupación y en lo que uno tiene que ver para nuestros hijos. Génesis 24-29. El criado de Abraham va a buscar a Padán Aram, va a buscar a una pariente de Abraham. ¿Y para qué? Para buscar una joven virgen para su hijo Isaac. No podía ser una joven que tuviera hijos o que ni siquiera que hubiera tenido relaciones sexuales, sino tenía que ser una joven virgen y de su tierra y de su parentela. ¿Por qué? 24-29 dice la palabra de Dios. Y Rebeca tenía un hermano. Ella es la cual se casa después con Isaac. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre, hacia el criado, a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, porque estás afuera. He preparado la casa y el lugar para los camellos. ¿Qué dice este pariente, que era hermano de Rebeca? Bendito de Jehová. Él conocía a Dios. No tenía esos dioses de los cananeos ni de los caldeos. Y recordemos que Abraham sale de Ur de Caldea. Y Ur estaba muy cerca de Babel. Y Babel pasa a ser la provincia después de Babilonia. Que Babilonia pasa a ser después el que conquista a Israel y se los lleva cautivos. Pasa a ser un imperio caldeo. Con dioses paganos, con otros dioses.
el Señor saca de Ur a Abraham. Lo saca de ese lugar donde estaba lleno de ídolos, lleno de idolatría. Y sin duda que Nacor, el hermano de Abraham, también sube también de allá y queda en Harán, en Padán Harán, donde muere el papá que es Taré. Papá de Abraham y de Nacor era Taré. Y él muere ahí en Padán Harán. Y sin duda Nacor se quedó ahí, porque después Abraham sigue con Lot y con su familia a la tierra prometida, a Israel. Pero Nacor se queda ahí en Padán Harán. Pero era de su parentela. Era alguien que creía en su mismo Dios. Y por eso era tan importante que el siervo fuera para allá. Porque donde estaba Abraham estaba lleno de idolatría, de gente que no conocía a Dios, de gente que tenía otros dioses, de gente que le gustaban otras cosas, que no tenía temor de Dios porque no conocía a Dios. Y no quería una esposa de ahí. 24:50. Nuevamente habla Labán y Betuel su padre. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. O sea, ellos reconocen que toda la historia que les narra el criado, lo que pasó, que el Señor los envió ahí y se hizo todo, y pasó todo lo que él había orado y pedido al Señor por ella, por la niña, se había cumplido. Y ellos reconocieron que de Jehová había venido todo esto, porque creían en el mismo Dios. Cuán importante, joven, es que tú te fijes primeramente en una señorita o en un joven que crea lo mismo que tú crees, en el mismo Dios que tú crees, en la misma doctrina en la que tú te mueves y que está basada tu vida, que es la salvación a través de Cristo, el Hijo de Dios. Reconocer la Trinidad de Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nuestra salvación es por gracia, no por obras. Y que somos luz hacia el mundo. Somos un puente para llegar a otros a través de Cristo. Si esa persona a la cual tú te fijaste no cree esto, déjalo. Déjalo. Si estás pololeando hoy con una persona así, que está contra lo que tú crees, o no cree lo que tú crees, inclusive a veces a lo mejor se burla de lo que tú crees, déjalo. Si tú quieres servir al Señor y hacer las cosas como Dios quiere y que te vaya bien, déjalo. Hasta el día de hoy a lo mejor no conocías este mensaje, eras ignorante, pero ahora vas a ser conocedora de lo que Dios quiere para el joven y para la señorita. Por eso ahora tienes que meditar las cosas. No, pero es que yo lo voy a ganar para Cristo, ya he escuchado eso muchas veces, para justificar su pololeo los jóvenes. Oye, y entre paréntesis, pololeo bíblicamente no existe. Bíblicamente no existe, y el Señor, Pablo dice en 1 o 2 de Corintios 6, dice, huid de la fornicación. ¿Por qué le dice al hombre, huye de la fornicación? ¿Qué pasa cuando uno pololea? ¿Te ayuda a huir de la fornicación el estar pololeando, sí o no? Yo veo que no. Al contrario, te aumenta el deseo de fornicar, de tener una relación sexual. ¿Por qué? Porque los besos entre un hombre y una mujer, te generan algo, ¿cierto? Te hacen ver cositas, pero eso va aumentando en el tiempo.
Y por eso uno ve en 1 Corintios 7, cuando habla del matrimonio, lo primero que le dice en el versículo 1, al hombre le sería bueno no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa y su propio marido. Es decir, cásate. ¿Qué estás deseando, pololeando? Cásate. Estás ahí en un hilo del precipicio, a punto de caer. Con Carla nosotros pololeamos 6 años y medio. Y yo estoy totalmente arrepentido de haber pololeado tanto. Fue tiempo perdido. Y estuvimos también ahí de caer en la fornicación. Mucho tiempo. Gracias a Dios no pasó. Pero estuvimos al límite, hermanos. Ahí al límite. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos estado en la misma situación? ¿Por qué? Porque los besos, el pololeo, es una creación humana del mundo, donde nosotros estamos insertos de Canaán, que es una costumbre. ¿Para qué? Para que el Hijo de Dios caiga. Es una trampa. Para que el hombre o la hija de Dios caiga. Pero tú me dirás, oye, pero ¿cómo voy a estar yo ¿Tú quieres que yo esté de novio con la otra niña? Si somos tan jóvenes. Si son tan jóvenes, entonces ¿para qué se casan? ¿Cuál es tu objetivo? Si no te quieres casar, quieres pasarla bien nomás, disfrutar, satisfacer tu deseo carnal. Eso es todo. Pero no tienes un fin ni un propósito. No hay nada. Sin embargo, en 1 Corintios 7 dice, no toque mujer. Al hombre no toque mujer. De momento que la besamos ya estamos tocándola. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no existe el pololeo. Sí existe el noviazgo y el casamiento. Y qué rico es ser hermano. Qué rico es ser hermano de casarte y ya empezar a darle besos. Pero ahí puedes hacer lo que quieras con tu esposa. Y lo que quieras con tu esposo. Pero ya después de 6, 7, 8, 10, 12 años de pololeo y te casas, ¿cuál es la sorpresa? Ya el hombre se olvidó de darle besos bonitos a la mujer. Y sin embargo pecamos nosotros como matrimonio porque nos olvidamos de eso. Y se apaga eso, estando casados. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos al revés. Todo lo hacemos como Dios no quiere que lo hagamos. Pololeamos, andamos hartos años, y después nos casamos, y ya con el fuego apagado ya. Y no hacemos las cosas como lo hacía el pueblo de Israel, o como lo hacía la iglesia, que era casarse. Pero tú me dirás, pero hay que conocerse. Claro, hay que conocerse, hablar con la otra persona, ser amigo de la otra persona, pero sin tocarse. Si la única diferencia aquí en el noviazgo o en el pololeo son los besos, las caricias, como yo lo he visto afuera como jóvenes, el joven manosea a la otra niña, en los parques, para qué decir, en las casas, porque lo único que quieren es satisfacer su necesidad sexual. Y el fruto y el resultado es madre embarazada, los hombres no se hacen responsables, los hombres andan con 1, 2, 3, 4, 5 niñas. Cuando yo estaba con los jóvenes, hermanos, uno tenía que enfrentar esas situaciones. Eran muchos jóvenes. Había muchos jóvenes en ese tiempo y todos tenían distintos problemas y distintas situaciones. Y uno tenía que tratar de ver cada problema, tratar de ayudar, porque realmente los problemas son de los padres. Pero uno trataba de ayudar. Pero bueno, volvamos al tema. Ellos tenían que creer en Dios, tenían que tener temor de Dios. Versículo 28 también nos da una pista en cuanto a Abraham.
a Jacob, a Isaac. Dice, tenía que ser de su parentela, casarse con alguien de su parentela. ¿Por qué? Versículo 6. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. ¿Por qué? Porque había una descendencia en la cual el Señor había prometido a Abraham que de su descendencia se iba a poblar la tierra. Y había una promesa especial. De ahí, de esa descendencia, iba a venir el Cristo, el Mesías. Si Isaac se hubiera casado con una hetea, no se hubieran podido cumplir los planes de Dios. Si Jacob hubiera fallado, lo mismo. Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 3. Mateo, Marcos, Lucas capítulo 3. Ya. Lucas 3:23 dice la palabra de Dios, al 3:23 al 24. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adid, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Leser, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragaú, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sela, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Yared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Seb, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Quién era Adán? Un hijo de Dios. ¿Y dónde están ahí metidos? Abraham, estaba ahí metido Isaac, estaba metido Jacob. ¿Qué descendencia? La descendencia del Mesías, del Cristo. Cuán importante era para Abraham, cuán importante era para Isaac obedecer al mandato del Señor. De que su hijo se casara con una de su parentela, con alguien que creía lo mismo que ellos, para que se pudiera cumplir el plan de Dios. Y ellos obedecieron. Los padres obedecieron. ¿Por qué no podían casarse con mujeres extranjeras, heteas, caldeas, que tenían otros dioses? Deuteronomio 7 del 1 al 5. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, cuando hablándole Jehová a Israel, a su pueblo escogido, le dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, es decir, Canaán, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo,
al Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén, hermanos. Amén, jóvenes. Es por eso que el Señor le aconseja al pueblo de Israel que sus hijos, a los padres les dice, oye, ten cuidado que tus hijos no se relacionen con estas mujeres, porque ellas no creen en mí. Y porque tienen otros dioses, le gustan otras cosas, le gusta la fiesta, el carete, tomar, bailar, pinchar, ¿cierto? Ir a la playa, pasarlo bien, no hacerle caso a los papás, irse a vivir solos. Eso es lo que ofrece el joven actual. Lo cual va todo en contra de lo que Dios quiere para sus hijos. Y si tú no haces caso, te vas a meter en esas patas, en las patas de los leones. Y saben, hermanos, yo he visto jóvenes de mi generación que hoy no están con nosotros. Yo tengo un hermano que se casó con una niña que no es creyente, hasta el día de hoy no viene. Se perdió, lo desvió. Tengo un amigo acá también, que vivía cerca, que era vecino también, que también se casó con otra niña, tuvo relaciones antes, por ende se casaron, se desesperó, se buscó por otro lado, era un buen joven, un excelente joven, pero se desesperó. Y se casó con esta niña, tiene 2 hijos preciosos, pero no se congrega. Ella nunca quería venir. Y tengo un caso, hermanos, terrible. Un líder de jóvenes. Un líder, que era mi líder. Y yo lo tenía en mucha estima. Se veía un hombre temeroso de Dios. Se veía un hombre, pero muy capacitado. Y siempre acá sirviendo. Cantaba hermoso, tocaba guitarra. Y era mi líder de jóvenes. Impacto fue para mí cuando él deja a los jóvenes, deja el ministerio, deja la iglesia y se casa con esa niña que era enfermera, el doctor. Él estaba estudiando en ese tiempo, vivía acá en Santiago, era de Chillán, y ella lo aleja. Es increíble que ella, en forma astuta, lo acompañó por lo menos 3 veces, yo la vi acá. En forma astuta, ella vino, sigilosamente venía con él, para acompañarlo, para seguir su relación. ¿Qué pasó? Ese líder de jóvenes se fue. Se casó con una mujer extranjera, una mujer cananea, que tenía otros gustos y que Dios no estaba en su lugar. Este líder de jóvenes hasta el día de hoy nunca ha vuelto a nuestra iglesia. Nunca se ha vuelto a congregar en nuestra iglesia. Se perdió para siempre. Y la última vez que yo hablé con él, él me dijo, yo no tengo retorno. No hay retorno para mí. Estoy en una línea de no retorno. Y hasta el día de hoy no ha retornado.
Y él es un médico muy destacado. Muy destacado. Hasta en la tele ha salido. ¿Pero por qué? Porque fijó sus ojos en una mujer no temerosa de Dios. No hizo caso al Señor. Por eso el Señor sabía esto y nos dice en Deuteronomio, y nos dice hace mucho tiempo, y le dice del Antiguo Testamento, Israel le dice a la gente, a la iglesia de hoy, ten cuidado, no te metas con estas mujeres, no te metas con estos hombres. Miren cómo fueron el hermano de Jacob, cómo fueron las mujeres con las cuales él se casó, que era Esaú. Génesis 26. Génesis 26, 34 al 35. Él era era mellizo con Jacob. Y también toma mujer a los 40 años. Y él era mayor. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, que el Señor le había dicho en Deuteronomio que tenían que ser destruidos, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Eso es lo que no quiere el Señor para tu vida. Eso es lo que el Señor no quiere para mi vida. Y por eso esta advertencia, porque van a ser amargura inclusive para tus papás, para tu mamá. ¿Cuántas veces vemos en los matrimonios una mujer que ha sido amargada por la suegra, que ha sido amargada por el suegro, el hombre? ¿Por qué? Porque se fijaron en una persona no creyente, no temerosa de Dios, no tenía el mismo pensamiento, no tenía el mismo sentir, no quería seguir a Dios, ni servirle. Y ahí estamos pagando las consecuencias. Por esto es grave, jóvenes y señoritas, es grave. Yo sé que no es fácil de hacer en el momento porque la mayor parte de nuestro vivir está afuera. Y muchas veces nos contaminamos, en vez de nosotros contaminar a otros, ellos nos contaminan a nosotros. Pero el Señor nos da una promesa. Y nos da características de una persona que nos conviene. Pero antes de eso dice en 1 Corintios 6, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15. No, perdón, es Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Ahora sí. Hoy en la iglesia, Pablo hablando a la iglesia de Corintios, a una iglesia gentil, le dice lo mismo. Una iglesia que es carnal, está llena de carnalidad, Pablo la empieza a corregir y le dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Cuál es la unión entre un incrédulo y un creyente? ¿Qué nos une? Nada. ¿Qué nos une? Nada. ¿Qué relación tiene Cristo con Satanás? Ninguna. Y cuando nosotros elegimos a una muchacha o un muchacho que es del mundo, que no ha reconocido a Cristo en su vida, que no tiene temor de Dios en su vida y no quiere cambiar, tú debes dejarlo. Porque si no vas a tener de suegro a Satanás y de suegra también a Satanás. Qué terrible.
Y eso es lo que Dios no quiere para tu vida, porque van a ser amargura para ti. Van a ser amargura. La relación sexual es así, un momento. La vida es mucho. El vivir, el convivir es mucho. Y perder todo por un placer, no vale la pena, hermanos. No vale la pena. No vale la pena, jóvenes. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 18. Jovencitas, y así debe ser tu varón, en el cual tú te quieres fijar. Así debe ser. Este es para las mujeres. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Estos eran requisitos para los jueces. Pero son requisitos, hermanos, de un varón de verdad, de un varón de Dios de verdad. Si tú te quieres fijar en un joven, espero que no sea ahora, que sea cuando seas más madura, un joven lleno de virtud, lleno de temeroso de Dios, que tenga temor de la palabra de Dios, que obedezca y sirva al Señor y que no dependa de ti para servir al Señor. Varones de verdad que hablen la verdad y no la oculten. Esos son los varones en los cuales ustedes chicas, deben fijarse. Un varón temeroso de Dios. Los jóvenes que yo no mencioné, ellos se casaron con creyentes. ¿Por qué? Porque querían hacerle caso al Señor. Hay otras jovencitas que todavía no están esperando. El Señor sabe, pero espera, vale la pena. No destruyas tu vida. ¿Y qué dice al hombre, a nosotros, a los jóvenes, hombres, en cómo debe ser la mujer? Lo podemos ver en Proverbios, capítulo 31. Proverbios, capítulo 31, versículo 10 y versículo 30. Dice la palabra de Dios: mujer virtuosa, igual que el varón, lleno de virtud, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. 30. Engañosa es la gracia, la simpatía, y vana la hermosura física. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Son los mismos requisitos que el varón. El varón necesita la mujer necesita un varón de virtud, que hable verdad y que sea temeroso de Dios. Y la mujer, el hombre, para elegir a la mujer, de fijarse en una mujer virtuosa, que la gracia ni la hermosura sea lo que se vea en ella, sino que se vea el temor de Dios en ella. Una mujer que esté sirviendo al Señor, que esté predicando la palabra de Dios, que busque al Señor. Cuando yo me fijé en la Carla, yo tenía 28 años. Ella tenía 17. Pero tiene un fundamento eso. Porque las mujeres que yo conocía a esa edad no eran creyentes, ya tenían hijos
venían separadas, ya venían de una relación tortuosa, y les sigo mencionando muchas cosas más. Entonces yo decía, ninguna me conviene. ¿Y dónde podré encontrar una mujer virtuosa, virgen, cristiana? Y yo dije, yo en ese tiempo, yo me había ido al mundo, joven. Tenía como 24 años más o menos. Y uno en el mundo se pierde totalmente. A los 26, 27 años, yo vuelvo y le digo al Señor, ¿sabes, Señor? Yo no quiero esta vida. Me acordaba de la iglesia, me acordaba de los hermanos, me acordaba de los jóvenes. Yo decía, cuán distintos son las personas de la iglesia, de un creyente, a lo que yo he conocido. Y me levanté, me acuerdo yo, me levanté. Yo tenía una relación de una mujer del mundo, me levanté, dije nunca más. Y me volví. Le pedí perdón al Señor, busqué un rostro arrepentido al Señor, volví, tuve que actuar, ejercer mi acción, vine, volví y el Señor me perdonó, me limpió, me salvó. Yo en ese tiempo no tenía muy buena reputación en la iglesia. Entonces las mamás a la Carla, las damas de acá de la iglesia, las más mayores le decían, oye, ese no te conviene. Es muy mujeriego y le decían muchas cosas. Y bueno, no sé qué es lo que ellos veían en mí, pero nunca fue tan así. Y yo vuelvo al Señor, yo busco al Señor, pero entre medio aparece, en una de esas aparece Carla, en una escuela dominical de la mañana. Y la observo y a ella, primero fuimos amigos. Y después, a medida que fuimos siendo amigos, yo la fui conociendo, me di cuenta el temor que ella tenía hacia el Señor, cómo buscaba ella al Señor. Ella había sido recién salva, así que estaba con el primer amor, con muchas ganas de servir al Señor. Y yo decía, qué hermosa, qué mujer más hermosa que yo no merezco. Pero el Señor, en su gracia, Él me la dio. Porque tenía un gran propósito con ella, conmigo. Al tiempo nosotros pololeamos y al tiempo nos casamos, pasaron varios años. Y el Señor nos llamó al tiro al ministerio, pudimos ejercer la escuela dominical con los jóvenes en la mañana, jóvenes menores, jóvenes chicos. A mí me encantó, nunca lo había hecho. Y después seguimos en la tarde, después me llamaron para la tarde, el pastor me dijo, yo que te quiero, pasaron 2 años, me llamó para los jóvenes mayores y menores de la tarde, los sábados. Bueno, y de ahí ya no salí más. Y desde esa fecha yo empecé a servir al Señor, por una mujer que tiene temor de Dios. Porque si yo me hubiera fijado en una mujer de acá, pero que no hubiera tenido temor de Dios, estoy seguro, hermano, que yo no estaría acá. Porque ella me alentaba a tomar los cargos, ella me alentaba a seguir al Señor, ella me animaba a venir a la iglesia. Ella fue un pilar importantísimo en mi vida. Y al principio yo me sujetaba en ella. Pero después, cuando yo fui conociendo la palabra de Dios, yo me solté de ella y ya empecé yo a caminar solo. Y empecé a agarrar fuerza y ánimo. Y empecé a ejercer el ministerio. Pero ya no dependiendo de ella, sino dependiendo del Señor. Pero ella fue una ayuda en esos momentos críticos de mi vida. Y para mí ella es mi mujer virtuosa. Y hasta el día de hoy ha sido así. Siempre me apoya, siempre me anima, siempre me levanta cuando me ve medio decaído. Es mi sostén. Y cómo me gustaría que tú, joven,
tuvieras lo mismo o mejor. Por eso, padres, ustedes no saben lo que tienen en sus manos, porque si la decisión de ustedes es aprobar una relación ilícita, el joven o la señorita que tú tienes se pierde grandes bendiciones. Quizá va a ser, de esa familia puedan salir un pastor, puedan salir obreros, pero como tú aceptaste como padre esa relación, se perdió esa rica bendición de ser un obrero a lo mejor acá, un maestro de económica, que estuviera acá enseñando a otros con su experiencia también. Por eso, papás, preocúpense de sus hijos. Abraham estaba preocupado de su hijo. ¿Qué mujer le iba a tocar a él? ¿Qué hombre le va a tocar a mi hijo, a mi hija? Por eso, en 1 Corintios 7, Pablo le aconseja al joven y a las señoritas que son vírgenes solteras, mientras estén en esta situación, si están sin un novio todavía, ojalá novio, no pololo sino novio, le aconseja esto mientras tanto. 1 Corintios 7, 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidados de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Hombre, mientras tú estés joven, soltero, virgen, preocúpate de agradar al Señor. El Señor dice en Mateo 6, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. El Señor te va a añadir una mujer. Una buena mujer para tu vida si tú lo pones a Él en primer lugar y esperas. Mientras estemos solteros, sirve al Señor. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Las estás desperdiciando afuera con tus amigos? ¿Por qué no vienes acá y sirves al Señor? Y le agradas a Él y vas a ver la bendición que va a haber en tu vida. Y a la mujer, versículo 34 dice, asimismo hay diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Todo a su tiempo. Y la doncella tiene el deber de ser santa para el Señor, cuidando su cuerpo. Porque el hombre siempre la quiere hacer caer en su trampa. Pero mientras no haya casamiento, hermano, no caigas en ello. Como decía Proverbios 31, vana es la gracia. El hombre se hace el simpático, se hace el lindo para lograr sus objetivos, carnales, principalmente. Tú, joven, señorita, no le des tregua ni le des aliento, no le des cabida. Vamos a terminar en un momento de oración. Padre Santo,